Bueno, nos quedamos en niños que tienen sífilis congénita, confirmado clínicamente normales, pero sus madres tienen sífilis no tratada o con un tratamiento inadecuado o con regímenes sin penicilina. Entonces, en estos casos se recomienda la penicilina G-sódica, que es de 100.000 a 150.000 unidades por kilo al día por vía intravenosa durante 10 a 15 días. Y la G-procaínica es de 500.000 unidades por kilo por día por vía intramuscular durante 10 a 15 días. En el caso de que son niños con sífilis, pero que sus madres sí tienen sífilis tratada con un tratamiento adecuado y que no tienen signos de reinfección, simplemente se vigila. Ahora, en el caso de niños de 2 o más años de edad, se recomienda igual la penicilina G-sódica, que es cristalina, pero a mayores dosis por vía intravenosa cada 4 a 6 horas durante 10 a 14 días. Si son alérgicos, se puede utilizar la eritromicina de 7.5 a 12.5 miligramos por kilo por vía oral 4 veces al día durante 30 días. De acuerdo al seguimiento de los casos tratados con sífilis temprana, se deben realizar pruebas no treponémicas a los 3 y 6 meses. Si los resultados así lo indican, puede haber otra a los 12 meses para evaluar su estado y una posible reinfección. Y si existe una coinfección por VIH, se deben hacer pruebas a los 3, 6, 9 y 12 meses. Y las embarazadas con sífilis después del tratamiento se deben realizar estas pruebas mensualmente hasta el parto. También se debe efectuar la prueba de detección de VIH y en el caso de que ésta salga positiva, pues, hay que remitir a la paciente a un servicio especializado para el tratamiento preventivo de la transmisión pues, perinatal de VIH. Y todos los niños que nacen de madres seropositivas deben ser examinados en el momento del nacimiento, también mensualmente durante 3 meses, hasta que se confirme la negatividad y la estabilidad de las pruebas serológicas. Yes. Sí, Y todavía no perdón. acabamos. Ay, Perdón. perdón. No, perdón. Ahí va. Perdón.
Bueno, ya por último vamos a ver lo que es el diagnóstico de laboratorio. ¿Sí me escucho bien? Sí. Sí, Gloria. Sí. Bueno, aquí vamos a tener dos tipos de métodos de detección, la directa y la indirecta. Por parte de la detección directa, en el caso de la sífilis temprana, vamos a requerir la búsqueda de treponema en microscopía de campo oscuro o por inmunofluorescencia. La muestra se puede obtener mediante dos formas. Una es el raspado suave en el chancro primario o un raspado suave de lesiones secundarias húmedas o lesiones mucocutáneas en el caso de los recién nacidos. Y otra forma es la punción del ganglio linfático agrandado. Una ventaja que tiene este tipo de diagnóstico es que es inmediato y es de bajo costo. Y este diagnóstico también puede ser previo a la positivización de las pruebas serológicas, que esos son los métodos de detección indirecta. Y este tiene un mejor rendimiento en lo que es la fase primaria de sífilis, pero también se puede utilizar en las fases secundarias. ¿Perdón? En la fase secundaria. Continúen, todo bien. Ok. En las recaídas y en la sífilis congénita, esto más que nada cuando las lesiones son ricas en treponemas. Aquí hay que tener cuidado con los resultados negativos porque un resultado negativo no descarta la posibilidad de la enfermedad, ya que pueden haber ocasiones en las que pues, el sitio de la lesión tenga pocos treponemas y pues también puede depender de los días de evolución de la enfermedad o si ya se le administró algún tratamiento previamente. Este tipo de examen, aquí se pretende que la muestra no sea procedente de una lesión sospechosa en la boca, ya que las posibilidades de confundir treponema con otras espiroquetas son muy altas. ¿Le das, por favor? Ya por parte de los métodos de detección indirecta, tenemos las pruebas serológicas, como ya lo había mencionado, y estas son de dos tipos. Las pruebas no treponémicas y las treponémicas. Respecto a las no treponémicas, estas tienen una sensibilidad tanto para sífilis primaria como para secundaria y esta va a medir las inmunoglobulinas, más que nada la G y la M, y estas van a ser producidas por el huésped y van a estar en respuesta a algún material lipídico que sea liberado por las células afectadas, como por ejemplo sustancias lipoproteicas y la cardiolipina. Aquí en las pruebas treponémicas tenemos dos, la BDRL, por sus siglas Venereal Research Disease Laboratory, y esta tiene una sensibilidad para la sífilis primaria y para la sífilis latente del 80%, para la sífilis secundaria del 100% y para la sífilis terciaria del 71%, así como una especificidad del 98%. Otro tipo de prueba que tenemos es la RPR, que es Rapid Plasma Regin, y esta tiene una sensibilidad para la sífilis primaria del 86%, para la sífilis secundaria del 100%, para la latente del 80% y para la terciaria del 71%, así como una especificidad del 98%. Las pruebas PDRL, un gente puede emplear, y aquí va a ser un antígeno no particulado. Y por parte de la prueba RPR, aquí puede emplearse tanto suero como plasma y generalmente es un antígeno con partículas de carbón. Esta prueba también es muy importante ya que es fundamental evaluar y esta significativamente pero los siguientes a su inicio, pero aún así como estos tipos de pruebas pues no miden anticuerpos específicos frente al treponema, pues su positividad no asegura la enfermedad, pues una enfermedad por sífilis. ¿Le cambias, por favor?
Una prueba no treponémica reactiva nos puede indicar una infección actual, una infección reciente, ya sea tratada o no tratada, y también puede arrojarnos resultados tanto falsos positivos como falsos negativos. En el caso de los falsos positivos, pueden ocurrir en 0.2 a 0.8%, y vamos a poder observar reacciones tanto agudas como crónicas. Las agudas ya sabemos que son menores a un periodo de tiempo de 6 meses y las crónicas mayor a 6 meses. Por parte de las reacciones agudas, lo que nos pueden causar un falso positivo son enfermedades infecciosas como la malaria, la hepatitis, la varicela o el sarampión. Y en las reacciones crónicas, lo que nos puede arrojar un falso positivo sería una enfermedad del tejido conjuntivo, algún tumor maligno, inflamaciones crónicas o infecciones crónicas, y el abuso de drogas, más que nada las drogas inyectables. Y también se puede presentar en la edad avanzada. Un factor que también se considera una condición vinculada a los falsos positivos es el embarazo. Y aquí los títulos no superan por lo general 1 a 4, y estos pueden ser transitorios o permanentes. También algo que nos puede arrojar un falso positivo son las muestras hemolizadas o también lipémicas. También las pruebas no treponémicas pueden presentar lo que es el fenómeno de prozona, que esto se refiere a los falsos negativos. Y esto puede suceder cuando las muestras son fuertemente reactivas o también cuando se cuenta la muestra con suero no diluido, o también si se realiza un procedimiento incorrecto. Asimismo, también la temperatura de los reactivos puede ser importante, ya que está en relación con la sensibilidad. Y otra cosa que nos puede arrojar un falso negativo es si la enfermedad está en fases muy tempranas. Y es por eso que se recomienda que todos los sueros reactivos de una prueba no treponémica se confirmen posteriormente con una prueba treponémica. Estas pruebas, pues como su nombre lo dicen, ¿le cambias por favor? Perdón. Estas pruebas, pues, como su nombre lo dicen, utilizan el treponema pallidum o componentes de este como antígeno. Estas se van a basar en la detección de anticuerpos contra componentes obviamente treponémicos, y se dice que estas pruebas son más específicas, más complejas y más costosas, aunque este tipo de pruebas tienen una mayor sensibilidad y especificidad. Estas tampoco nos pueden permitir diferenciar entre personas con sífilis activa o sífilis no tratadas, o también las sífilis tratadas con éxito. ¿Le das, por favor? Y bueno, como mencionaba, este tipo de pruebas se utilizan para confirmar un resultado de una prueba que ya se hizo, pero una prueba no treponémica. Y estos pueden persistir positivos independientemente del tratamiento. Y tenemos distintos tipos de pruebas, que es la FTA-APS, PHA, que son los ensayos de aglutinación treponémica, pruebas por inmunoensayo enzimático de treponemas, pruebas por análisis de quimioluminiscencia y pruebas por ensayo treponémico de Western blot. Estas pruebas, aunque son útiles para confirmar pues, el resultado de alguna otra prueba, no son útiles para seguir los tratamientos, ya que estas suelen permanecer positivas en el 85 al 90% de los pacientes, tanto tratados como curados. ¿Le das, por favor? Bueno, la prueba FTA-APS, esta es una prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Es una prueba compleja y pues puede ser reactiva 3 semanas después de la infección. Este tipo de pruebas tienen una sensibilidad para la sífilis primaria del 98%, para la sífilis secundaria y latente del 100%, para la terciaria del 96% y tienen una especificidad del 99%. Esto, como mencionaba, es una prueba compleja y puede estar sometida a múltiples causas de error si no se estandarizan previamente todos los reactivos entre sí.
También se dice que la lectura es menos objetiva y puede presentar aproximadamente un 1% de los falsos positivos. Esta prueba durante mucho tiempo fue considerada como la gold standard, pero hoy hay más pruebas que son un poco más sensibles y que son técnicamente menos exigentes. Es por eso que se fue reemplazando esta prueba. ¿Le das, por favor? Respecto a la TPHA y la TPPA, estas son pruebas treponémicas confirmatorias y son las de elección en muchos laboratorios. Estas son pruebas de ensayo de aglutinación treponémica y son más fáciles de realizar, ya que se ensaya la muestra a una dilución de 1/80, y esta se dice también que produce menos falsos positivos que la FTA-APS. Esta prueba tiene una sensibilidad para la sífilis primaria del 82%, para la secundaria y la latente del 100%, y para la sífilis terciaria del 94%, y tiene una especificidad del 96%. Otro tipo de pruebas que también se pueden utilizar, como ya les había mencionado, es la prueba por inmunoensayo enzimático de treponemas, la del análisis de quimioluminiscencia y la prueba de ensayo treponémico Western blot. ¿Le das, por favor? Bueno, ante el diagnóstico de una infección, algunos puntos que tenemos que tener presentes es que cuando realizamos en suero solamente pruebas treponémicas puede conducirnos a obtener falsos negativos en sífilis latentes tardías o en periodos terciarios. También el ensayar los sueros únicamente con pruebas treponémicas puede llevarnos a falsos negativos en estadios primarios, y si se realizan ambas pruebas por separado, esto nos puede producir falsos positivos, por lo que el valor predictivo positivo individual de cada una de estas se ve incrementado cuando se realiza de manera conjunta. Es por eso que se recomienda realizar los dos tipos de pruebas a todos los sueros que nos remitan para así realizar pues, un mejor diagnóstico. Sin embargo, pues en la mayoría de los casos, el diagnóstico serológico del estadio no es pues posible, y es por eso que es importante pues toda la información clínica que ya nos mencionaron. ¿Le das, por favor? Tenemos otro tipo de pruebas que son las pruebas rápidas. Estas son especialmente útiles cuando no se cuenta con las pruebas treponémicas estándar. Estas también son fáciles de realizar y tienen una sensibilidad del 85 al 98% y una especificidad del 93 al 98%. Este tipo de pruebas se recomiendan en grupos de alto riesgo, más que nada en embarazadas, para prevenir lo que es la sífilis congénita, en personas con infecciones de transmisión sexual, en profesionales del sexo, en clientes de profesionales del sexo, en hombres que tienen relaciones con hombres y, como lo mencionaba ya antes, consumidores de drogas inyectables. Estas pruebas consisten en tiras reactivas impregnadas con antígenos treponémicos, y estas se tornan positivas cuando entran en contacto con el suero, con el plasma o con sangre. Y como podemos ver ahí en la imagen, nos da como resultado una reacción de color. Después de obtener una respuesta positiva en este tipo de pruebas, se procede a realizar pruebas no treponémicas que permitan, a través de la cuantificación, pues evaluar una respuesta al tratamiento. Una de las ventajas que tiene esta prueba, aparte pues que son fáciles de realizar, es que no necesitan de ninguna refrigeración. Sin embargo, se deben de mantener en un ambiente de entre 4 a 30 grados. Estas pruebas también se pueden hacer ahí mismo en el lugar de la consulta y nos proporciona resultados en minutos. Y también había leído que el tiempo de lectura es de menos de 30 minutos. Y pues esto nos posibilita realizar el tratamiento de forma adecuada. Sin embargo, igual que las otras pruebas, es una desventaja que no puede distinguir entre una infección activa o una infección que ya haya sido tratada. ¿Le das, por favor?
Una prueba también que se empezó a utilizar desde el 2015 son las pruebas doble de diagnóstico de anticuerpos, tanto para VIH como para sífilis, y esta se realiza en embarazadas durante el primer trimestre. Aunque esta prueba se realiza pues en conjunto, los resultados deben de interpretarse de forma individual, como si fueran pruebas separadas. Aquí la prueba para el treponema nos arroja una sensibilidad del 87%, una especificidad del 99.5% y por parte del VIH una sensibilidad del 100%, una especificidad del 95%. Y como mencionaba, aunque esta prueba brinda la oportunidad de hacer pues detección de dos enfermedades al mismo tiempo, pues debe de interpretarse el resultado individual y este resultado tampoco debe de ser o no debe de tomarse como el definitivo y debe de ser confirmado por exámenes adicionales. ¿Le das, por favor? Bueno, en poblaciones con una prevalencia alta de sífilis, que ya los había mencionado, pero aquí más que nada sale a relucir los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres o con profesionales del sexo. Aquí, en este tipo de poblaciones, un resultado reactivo puede indicar una infección actual o una infección que ya haya sido tratada en el pasado. Y para diferenciar a estos pacientes, puede hacerse una prueba de seguimiento, ya sea por RPR o por VDRL. También se utiliza como una prueba confirmatoria la identificación del treponema, ya sea en biopsia de tejido o en biopsia de líquido sospechoso. En los pacientes con sífilis va a ser conveniente efectuar una prueba de detección de infección de VIH, como ya lo había mencionado, pero aquí hay que tener cuidado porque mencionaba que el VIH no presenta una serología típica y pues más que nada el diagnóstico va a depender de la biopsia y de la identificación anterior del treponema. ¿Le das, por favor? Y ya por último, el diagnóstico, la sífilis materna y la sífilis congénita. Esto, pues ninguna mujer embarazada debe de ser excluida de los estudios de marcadores de sífilis y estos deben de hacerse al menos una vez en el embarazo y debe de hacerse tanto para la embarazada como para su pareja y para todos los contactos sexuales informados que pues nos haya dicho la embarazada. Aquí se va a considerar positivo todos los resultados reactivos y pues recordemos también que durante la gestación, tanto las pruebas treponémicas como las no treponémicas pueden producirnos resultados falsos positivos. Y bueno, respecto a la sífilis congénita, pues obviamente esta se ve afectada por el paso transplacentario de las inmunoglobulinas G de la madre al feto. Y pues obviamente si la madre es positiva, pues las pruebas treponémicas y no treponémicas también pueden ser positivas en el caso del feto. También se recomienda llevar una determinación simultánea de VDRL o RPR y considerar a los niños con títulos 4 veces mayores a los de la madre. Por ejemplo, si la madre arrojó un título de 1 a 8, pues los niños van a tener un resultado de 1 a 32. Y algo importante también de la sífilis congénita que ya mencionaron es la neurosífilis. Aquí para el diagnóstico de esta es imprescindible que exista una prueba treponémica positiva, obviamente en suero, un VDRL positivo en líquido cefalorraquídeo, un aumento de las células en este líquido que se denomina como pleocitosis y también vamos a encontrar aquí proteínas en una concentración alta que generalmente es superior a los 40 miligramos por decilitro. ¿Le das, por favor? Y ya por último, el diagnóstico diferencial. Aquí hay que tomar en cuenta el líquen plano, los prurigos, el eritema polimorfo. ¿Le das, por favor? La lepra dimorfa y los linfomas. Y sería todo eso del tema. ¿Tiene alguna pregunta? No, doctor. Entonces continúo con el siguiente tema.
Sí, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1 de la sección A. Está conformado por Juan Carlos Cortés Sandoval, Pamela Jacqueline Guerrero Moreno, Diana Fernanda Ortiz Aguilar, Brian Alan Rivas Carrión y su servidora Nidia Yasmina Aguirre Fernández. Nosotros vamos a hablar del tema de lepra, que también es llamada enfermedad de Hansen o Hanseníasis. Esta es una enfermedad infectocontagiosa que manifiesta esencialmente en la piel y en los nervios periféricos. Puede ser sistemática. En muchas de las ocasiones hay pérdida de sensibilidad y también hay algunos fenómenos agudos y secuelas discapacitantes. El agente causal es Mycobacterium leprae o Mycobacterium lepromatosis. Afecta a todos los tipos y colores de piel, pero hay un predominio en varones de 1.7 sobre 1 en mujeres. Se inicia normalmente durante la infancia, pero suele diagnosticarse en la adultez de 45 a 65 años. Es la segunda causa más frecuente de neuropatía después de la diabetes y está asociado a la pobreza, la promiscuidad, la falta de servicios sanitarios y la desnutrición. Es propia de países tropicales, aunque no tiene relación con el clima. La OMS dice que deja de ser, la OMS declaró en el 2000 que deja de ser un problema de salud pública cuando es menos de un caso por cada 10.000 personas. En México se registraron 6.404 casos y por lo tanto tiene una tasa de 0.71 por cada 10.000 personas. Entonces podemos decir que México cumple con esta meta y no es un problema de salud pública, al menos en nuestro país. Donde hay mayor cantidad de casos es en Nayarit, en Colima, en Sinaloa, en Campeche, en Guerrero, en Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Jalisco y Yucatán, en ese orden. Y bueno, vamos a hablar específicamente de los bacilos. El primero es el bacilo de Hansen, o también llamado Mycobacterium leprae. Este es un bacilo gram positivo ácido resistente que consta de 1.606 genes y 1.334 pseudogenes. Mide de 1 a 8 micrómetros de largo y de 0.3 a 0.5 micrómetros de ancho. Puede ser rectilíneo o curvo. Y el Mycobacterium lepromatosis, este es muy parecido al Mycobacterium leprae. Comparte el 93% de sus genes y el 82% de sus pseudogenes. Podríamos decir que la lepromatosis ha sufrido de una pérdida de varias enzimas que son las encargadas de la síntesis en los aminoácidos para la producción de las proteínas y por lo tanto esa podría ser la diferencia entre estas dos bacterias. Y en la primera imagen podemos observar que se presenta los bacilos sobre una sustancia la cual se va a llamar glea o cuando son agrupaciones se les llama globias y se encuentran en los macrófagos. Los principales medios de propagación son por la piel y por la mucosa nasal. Esta es una enfermedad multifactorial. La transmisión depende de estos factores, que es el estado inmunitario del paciente, la dosis del infectante, la virulencia del microorganismo, la frecuencia y la duración de la exposición, y pues el tiempo de incubación es tardío, dura de 6 meses a 5 años. Existen 4 tipos. El primero se descubrió por la emigración asiática, el segundo, que es el más frecuente, es proveniente de África, el tercero está vinculado con el colonialismo español en América y el último es por el tráfico de esclavos. Y aunque no se da por transmisión congénita, hay un gen que puede ser predisponente para la enfermedad de lepra, que es el gen
6Q25. Ya hablando directamente de la respuesta inmunitaria, pues tenemos que este bacilo es reconocido por diferentes receptores de tipo TOR que se encuentran en la destrucción bacilar mediada por células. En los casos tuberculoides, los receptores se expresan de manera muy intensa en las células de Schwann y provocan una degeneración waleriana en la cual pues se expresan cantidades elevadas de interleucina 5, las cuales inducen actividades antimicrobianas dependientes de la vitamina D. En los casos lepromatosos, el daño pues es directamente, depende directamente del ataque del bacilo hacia las vainas de mielina y a la degeneración axonal. Cuando ocurre esta desmielinización, la vaina de mielina se degenera y por lo tanto ocurre la fagocitosis. Durante la fagocitosis, pues aumentan las cantidades de interleucina 10 y estas pues bloquean la activación de los mecanismos microbicidas dependientes de la vitamina D. Este bacilo es capaz de generar también moléculas que impiden la proliferación de los linfocitos T y también favorecen la expresión de proteínas de la muerte celular programada y de sus ligandos. Genera una proteína que es la proteína citotóxica asociada a los linfocitos T4, la cual genera energía celular para pues llevar a cabo una enfermedad diseminada y crónica. Y por último, pues tenemos, de mi parte, tenemos que puede ser de dos tipos. La reacción tipo 2 o reacción leprosa, esta se da por una hipersensibilidad por inmunocomplejos, en la cual hay abundantes cantidades de inmunoglobulinas y bajas cantidades de fracciones del complemento. En esta hay una expresión aumentada del factor de crecimiento derivado de las plaquetas y hay una expresión de las interleucinas 6, 8 y 10 y también de las interleucinas 4 y 5, las cuales promueven la activación y la quimiotaxis de los anticuerpos. En la reacción tipo 1, o también llamada reacción de reserva, hay un predominio en células CD4 con altos niveles de interferón gamma, sintetasa de óxido nítrico, factor de necrosis tumoral alfa y también de la quimiosina de MOTIF. Esta está mediada por una hipersensibilidad tardía y pues la activación de las vías antimicrobicidas depende de la vitamina C y promueven la síntesis de las interleucinas 1, 2, 6, 8 y 12. El aumento de las citocinas estimula la respuesta innata y adaptativa y la activación de este receptor da lugar a la muerte celular. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí. te escuchas. Ok, perfecto. ¿Ya se ve? Sí. Gracias. Bien, vamos a continuar ahora con la clasificación de la lepra. Y es que se basa en dos tipos polares fundamentales, el tipo lepromatoso y el tipo tuberculoide, y también dos grupos de casos inestables, los indeterminados y los dimorfos. De tal manera que un caso puede ser combinado y puede transformarse en otro. Con frecuencia lo hacen hacia el tipo lepromatoso. Esta clasificación se basa en criterios clínicos, inmunológicos, histopatológicos y bacteriológicos. No se ha modificado, pero en 1962, Ridley y Joplin propusieron un esquema espectral. Por eso observamos aquí que hay tres limítropes, BL, BB y BT, y estos según se acerquen al polo leproso o tuberculoide.
Bueno, desde esta perspectiva, se considera que los casos indeterminados son el principio de la lepra, pero no se incluyen en el espectro. Y alguna clasificación que podemos tener es un aspecto neurológico, pero sin lesiones cutáneas. Y pues como ya se mencionó, en la lepra los fenómenos agudos se conocen como de reacción de reversa y de degradación en la reacción tipo 1, y la reacción tipo 2 se conoce como reacción leprosa. Bueno, ahora sobre los datos inmunológicos. En la lepra lepromatosa va a ocurrir una dicotomía inmunitaria porque va a haber un deterioro de la inmunidad celular específica frente a Mycobacterium leprae, y va a haber también una alteración de la inmunidad humoral normal. En tanto que en la lepra tuberculoide, la inmunidad celular va a ser normal o puede estar exacerbada, y en casos dimorfos es parcial o puede estar cambiante. Tenemos entonces que la respuesta inmune para los casos de lepra tuberculoide tiene una respuesta mediada por linfocitos Th1, con citocinas como lo es el interferón gamma, interleucina 2, interleucina 15, factor de necrosis tumoral alfa, y con una acción de los linfocitos TCD4 positivos con reacción positiva en Mitsuda, que esta es una reacción que, pues si recordamos, hay una técnica para evaluar la inmunidad celular frente a Mycobacterium leprae, donde se utilizan bacilos muertos y se inoculan por vía intradérmica. Entonces, si después de 3 semanas hay una pápula mayor de 3 milímetros, se menciona que es positivo. Bueno, ahora, para los casos de lepra lepromatosa, predomina una respuesta tipo TH2. O sea, vamos a tener interleucinas como lo es la 4, la 10, y va a haber una activación de células regulatorias tipo Treg, y estas estimulan la producción de anticuerpos, pero estos no van a ser efectivos, entonces se van a formar muchos inmunocomplejos que fallan en su propósito de limitar el crecimiento y la reproducción. Es por ello que aquí las células predominantes van a ser los linfocitos TCD8. Y otras células que también tienen un papel importante son los linfocitos TH17, que estos producen interleucina 17 e interleucina 22 y son importantes en la inflamación tisular, reclutan macrófagos y aumento de la producción de células TH1. También tenemos la importancia del factor de necrosis tumoral alfa, que interviene en la formación de granulomas, así como en las reacciones tipo 1 y 2. Tendremos ahora el cuadro clínico. El cuadro es tan variable que incluso se puede orientar hacia diversas enfermedades, por lo que se presentan distintos grados de alteraciones neurológicas. Tendremos primeramente la lepra lepromatosa, que esta constituye el 60% de los casos que se llevan a consulta en México en dermatología. Esta es progresiva y se menciona que es sistémica y es infectante. En el estudio bacteriológico vamos a encontrar bacilos y una reacción de Mitsuda negativa. En tanto que en la biopsia vamos a encontrar células vasculares de Virchow, y esta lepra lepromatosa se divide en 2 formas clínicas, nodular y la difusa. Tenemos primeramente la lepra lepromatosa nodular, que esta se caracteriza por la aparición de nódulos, que pueden ir precedidos de lesiones circunscritas como manchas eritematosas o hipocrómicas, o pueden ser lesiones foliculares con un infiltrado, localizados como podemos observar en la imagen. Estas se pueden observar en partes del cuerpo descubiertas o también denominadas frías, donde predominan en las regiones superciliar, interciliar, nariz, en las mejillas, en los pabellones auriculares, el tronco, las nalgas y las extremidades, pero muy importante que respeta la piel cabelluda y los pliegues cutáneos. El tamaño y la forma, así como el color y la sensibilidad son muy variables, pero en casos avanzados se pueden ulcerar de tal manera que aparece una facies leonina, como podemos observar en la imagen.